Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas Son mucho más que otro ladrillo en el muro. ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves estamos gustosos de encontrarnos con ustedes para otro diálogo con los temas educativos. En esta noche tenemos un programa muy especial, un programa muy importante, ya que vamos a conversar sobre la educación y los amorfinos. ¿Qué es esto de la educación y los amorfinos montubios? ¿Qué implicación tienen los amorfinos en ello? Y pues para esto estamos con Javier Pérez, con el doctor Javier Pérez, quien es el autor de una obra, ya nos va a contar sobre él, una obra que se llama Amorfinos de Amor. Así, no, perdón, se me fue. ¿Cómo es Coplas de Amor Montubia. Coplas de Amor Montubio? Yo estoy en los amorfinos. Tito, por favor, edítale esa parte. 3, 2, 1. Estamos con el doctor Javier Pérez, quien nos va a hablar de su obra, Coplas de Amor Montubio, un libro que fue recientemente lanzado por el editorial Avia Yala de la Universidad Politécnica Salesiana, y que también pues ha sido presentado en diversas partes del país. ¿Quién es Javier Pérez? Javier Pérez es un académico español, trabajó en la Universidad de las Artes, trabajó también en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, y dentro del entorno de su investigación pues ha transitado diversas comunidades de Manabí, de diversas comunidades del Guayas, diversas comunidades de Esmeraldas, y nos ha dado pues este maravilloso libro que pues recomiendo a todos ustedes. Sin más, pues querido Javier, bienvenido esta noche a Rompe el Muro, a este diálogo. Buenas tardes, buenas noches, Alexis. Un gusto estar conversando aquí contigo para, bueno, profundizar sobre temas de educación y lo que tenga que ver también con la copla de amor que puede servir o cómo se puede orientar a nivel educativo. Gracias. Quizás como punto de partida, cuéntanos por qué importancia tiene en la literatura, en la cultura oral, en el arte, en la historia, las coplas, los amorfinos, las décimas populares montubias. Creo que una tradición oral es tan importante para una cultura o muy importante porque es su forma de expresión, cuando la cultura es oral. Cuando ya la cultura es escrita, es letrada, pues esto realmente cambia y realmente fruto de algunos acontecimientos históricos, pues tal vez pierda importancia. Ahora, la tradición oral de Manabí, diría más bien la tradición oral campesina del litoral ecuatoriano, haciendo como un señalamiento a esa región de la paja que decía Carvalho Neto, se destaca, para mi gusto, destaca por esta expresión de la copla de amor funcional, que aquí ha sido conocida popularmente como el amor fino. Y es donde yo veo algo que es realmente importante, o que por lo menos lo ha sido. Y me parece que sería importante no olvidar que
esa copla de amor sirvió para enamorar, para unos pobladores de la costa, que fue y era utilizada con mucha asiduidad en ciclos de fiestas navideñas y servía para enamorar. O sea, tanto era así que era necesaria a veces para el encuentro, los primeros encuentros eróticos o para tener una oportunidad de una realización erótica. Y creo que eso es algo que después de mis estudios puedo decir con relativa seguridad, después de ir viendo evidencias, que esto sí ha pasado en Manabí. Es algo que ahora no pasa, digamos que la copla ya no tiene esa funcionalidad por diferentes motivos, por de modernización, pero esto sí ha pasado. Y me parece que es lo más destacable, ¿no? Pese a que en toda la cultura hispana, por así decirlo, que compartimos la lengua española, el castellano, hay una tradición oral muy rica. Pero en todo caso, aquí sí, en otros sitios yo no estoy tan seguro que haya sido tan explícita como en este caso para la copla de amor para enamorar. Ujú. ¿De dónde viene, pues, mencionas tú muchos de los orígenes y pues sin duda podría decirse que la copla y la décima es parte de la cultura, es una herencia española, ¿no es cierto? Es una herencia hispana. ¿Cómo verías tú los ancestros de las coplas montubias? ¿En dónde verías en la literatura o en el cante popular español, de coplas décimas y este estilo de producción poética, si es que cabe el término? El origen tiene, digamos, fundamentalmente es un origen hispano, español, ibérico, dice Justino Cornejo, simiente ibérica en surcoamericano, refiriéndose a algo, digamos, más estructuralmente más grande que la misma copla en sí, que es la materialidad, sino al ritual del velorio, al ritual en este caso del velorio al niño, del que ahora hablaremos. Porque yo luego he sabido, después de la investigación, he sabido que no se podía entender el amor fino sin todo el ritual, sin el chihualo, como son conocidos también, ¿no? Entonces, los ancestros de la copla de amor se pueden emparentar con, podemos remontarnos mucho, incluso a las jarchas mozárabes del siglo X, incluso a las canticas de amigo de galaico-portuguesas del siglo XII. También por esas temáticas de enamoramiento, donde mujeres cantaban a su amado, incluso a su madre le decían, ¿no? Hay publicaciones en antologías, hay varias recopilaciones en antologías de poesía en castellano. Eso en cuanto solo a la poesía, ¿no? Si no tenemos en cuenta el contexto, pero si tenemos en cuenta, digamos, el contexto del ritual, habría que remontarse incluso más, porque habría que remontarse a las que no ha habido quizá tanto registro, pero habría que remontarse a las pastoradas o a los autos de reyes de la península ibérica, que esto se encontró muy vivo en los años 60 por un filólogo, Massimiliano Trapero, que las encontró muy vivas y son manifestaciones que se pueden fechar de la Edad Media, que trataban de transmitir de manera más sencilla los ciertos pasajes bíblicos, ¿no? Hacerlo teatralizándolo, digamos, si estamos hablando un poco de pedagogía, esto era en realidad hacer una transmisión didáctica de algunos pasajes bíblicos. Eso en realidad, hacía interiorizar una serie de costumbres que aquí llegan con la evangelización y se hacen propias, arraigan y se hacen propias. Digamos que el rito del chigualo, como se conoce, o también velorio del niño, no está dirigido por ningún seglar, no está dirigido por ningún sacerdote. Y eso tiene unas consecuencias para mí extraordinarias porque la cosa es propia. Decía Justino Cornejo que la Iglesia lo miraba con cierto escepticismo, ¿no? Al menos, o con desconfianza. Pero en realidad es propio de la gente. No hay ninguna institución detrás y ese rito se ha mantenido también después de la colonia y se ha mantenido hasta nuestros días muy vivo. Entonces, en ese rito podemos entender que había dos fases y ya termino, pero contestando la pregunta, que había dos fases que aquí seguro yo es lo que quiero identificar, que no sé en otras ocasiones lo que se ve, pero en pasadas tradiciones, pero en todo caso aquí había dos fases donde había una fase religiosa
que se estructuraba con cantos al niño, de adoración, y luego una fase de convivencia más mundana y de juegos de enamoramiento, donde sí que se decían amor finos, había romances y se cantaban y se repetía la copla. Es una sucesión, en realidad es un todo que responde a una sucesión poética. Y yo digo que, sí que digo, de alguna forma está también recogido en el libro, que esto responde a una cosmovisión de amor. Una parte de amor filial, que es el canto de adoración al niño Dios, que es un arquetipo que representa a todos los niños, y por eso digo un amor filial, y luego está la expresión de un amor erótico que se manifiesta en estos juegos de rueda y enamoramiento, donde ahí sí aparece la copla de amor, más conocida también como amor fino. La copla de amor, el amor fino, y tú haces una diferenciación con el chigualo. El chigualo es como más esmeraldeño. ¿Qué significa la palabra chigualo, la etimología, si es que sabes? Sí. Y porque el Yo amor fino la ya no lo etimología, dice. sí, sí, a ver, hablando de etimología, no he hecho el seguimiento, probablemente haya algo escrito sobre ello, no sé si algo Justino Cornejo, pero parece que es un africanismo y que en las costas del Pacífico afroecuatocolombiano se hace para cantar al angelito, al niño muerto de la comunidad. Es diferente, ¿no? Se hacen arrullos y se canta al niño muerto de la comunidad, tal vez a un niño fallecido. Esto es diferente. Esto, digamos que hay un mayor sincretismo e incluso una raíz más propia de África. Ahora, en el caso del el chigualo Montubio, si le queremos poner así el apellido, en la zona de Manabí, en las zonas de Manabí, yo diría, en la zona septentrional, donde más se ha conservado, por lo menos así decía Justino Cornejo, y yo lo he hallado bastante vivo, es realmente un velorio al niño. Es una pastorada o, si queremos llamarlo, un auto de reyes. Es una tradición cristiana y coge el préstamo del nombre para hacer algo propio de lo que se hacía en la cultura hispana, pero en el propio contexto, ¿de acuerdo? Entonces yo diría que el nombre del chigualo es para darle, digamos, no sé si énfasis a todo el rito. Y cuando se dice chigualear, es curioso porque incluso Justino Cornejo dice donde más se chigualea es en el norte, refiriéndose al norte de la provincia de Manabí. Las zonas de, bueno, donde yo he estado es en las cuencas del río Carrizal y Chone, fundamentalmente. Canuto, Calceta, toda esa zona, ¿no? Sí, Cantón Bolívar, Cantón Chone. Y dice, donde más se chigualea es en el norte. ¿A qué se refiere con chigualear? Pues cantar en los velorios, ¿no? Directamente es cantar en los velorios, pero sobre todo cantar cantos del niño. Y a veces sí que se entiende el chigualo como cantos al niño. Pero yo como no creo que se deba separar esa fase, en realidad, porque sí que señalo como hallazgo también que es una sucesión poética, pues al amor fino se le llama como cantos sencillos que se hacían en juegos de rueda y enamoramiento, pero que se hacían generalmente en sucesión a esos rituales que eran propios del ciclo folclórico o del ciclo navideño de las Navidades montubias, que se extendían incluso de la misa de Navidad o misa del gallo hasta el 2 de febrero. Incluso más, había quien hasta el 2 de febrero, que es la bajada del Niño Dios, que hoy es el chigualo más conocido de la región, la bajada del Niño Dios. Hay una subida, o incluso se le espera desde la novena para saludar, para darle la bienvenida, y esto responde a este ciclo navideño. Y luego la bajada, que son precisamente 40 días después de las Navidades. En realidad, en referencia a los evangelios de Lucas, dice que es la purificación de la Virgen en el Templo de Jerusalén. Eh, esto, tiene, esto tiene su realidad religiosa porque es una fiesta liderada por mujeres. En otros sitios, las Candelarias es una fiesta donde las mujeres se brindan regalos. Es una fiesta liderada por mujeres donde hay un ensalzamiento de la maternidad y donde también se canta a la maternidad, o sea, se ensalza la figura, se adora al niño, y eso supone, digamos, una
una forma de cohesión social, ¿no? Y ahí, para que estuviera integrado por todas las generaciones, generalmente las mamás van con sus niños o en brazos, son las que lideran ese canto religioso, y luego había oportunidad para los más jóvenes, sobre todo jóvenes solteros y solteras, a poder participar en las ruedas, ¿no? Esto, digamos, en la edad dorada del amor fino. Y en esas ruedas es a lo que llamaríamos el amor fino. Se dice a los juegos de ruedas, en general, señalando todos esos cantos en romance que se hacían, donde se hacían coplas y se decían pues, versos, hombres y mujeres, que podían hacerse contrapunto y estos cantos de enamoramiento. Fantástico, mi querido Javier, querido Radio Escuchas, un poco quizás aportando a lo que nos ha contado, recuerdan aquel grupo, Los Chigualeros. Los Chigualeros, un famoso grupo esmeraldeño, una orquesta famosa, pues viene de ahí, del chigualo, de aquellos que hacen chigualos. Por otra parte, pues luego de esta breve pausa a la que vamos, de esta hermosa canción, vamos a conversar también sobre cómo ha ido esta investigación. Una investigación académica, es una investigación doctoral que se traduce en un libro, y vamos a conversar también por qué y cómo así es que a un español manavitizado como Javier le atrae y le trajo la investigación acá. Volvemos en un momento en este diálogo sobre la educación y las coplas montubias. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando con Javier Pérez, con el doctor Javier Pérez, querido amigo, compañero de fútbol. Además, jugábamos fútbol en la Carolina hace algunos años, y autor del libro Coplas de Amor Montubia, una investigación doctoral sobre estos versos, estos amorfinos, chigualos y demás procesos. Como te decía Javier, tú eres español, como lo han escuchado en su acento, eres español, eres madrileño, ¿verdad? Y cuéntanos, ¿qué te trajo a investigar sobre estas coplas de amor y estas décimas tan importantes Bien. en la cultura manabita, esmeraldeña, montubia y ecuatoriana, por supuesto? Pues yo tuve la ocasión de ir a un festival de tradición oral en Río Caña en 2014. Yo llegué a Ecuador en 2014, en junio de 2014, creo recordar, y para mi llegada ya pronto tuve oportunidad de empezar a trabajar en la universidad, y justo antes de empezar, me recomendaron, precisamente otro de los amigos que jugaba con nosotros al fútbol, me recomendó muy encarecidamente que tenía que ir al Festival de Tradición Oral de Río Caña. Para mí la tradición oral era algo que era muy atractivo para mis estudios, me inspiraba mucho y sentía que era algo de un pueblo, digamos, la manifestación de un pueblo que lo participaba todo y que lo hacía suyo y que era capaz de producir todo, incluida su propia fiesta. ¿A qué me refiero con eso? Frente a los productos de masas prefabricados por la cultura más moderna, la cultura de la industria cultural, pues el amor fino era un fenómeno que era hecho por las gentes. Era una tradición popular, ¿no? Eso me llamaba la atención. Hay un fondo también romántico en todo ello que digamos que denota cierta nostalgia, porque ya no vivimos en esa sociedad, sino vivimos en otra sociedad que probablemente pues en eso no es tan buena, y esto nos hace también como seres humanos.
las sociedades tradicionales se daban su vestido, se daban su comida, sus alimentos, eran capaces de producir también sus casas, su techo, y además se daban su fiesta. Se la podían dar mejor o peor, pero esto era producido por ellos. En las sociedades actuales, y más todavía las más modernas, esto es más difícil, ¿no? Entonces es casi imposible, ¿no? Las casas, el vestido, incluso la comida y no digamos la fiesta está por lo general producida desde fuera. Y esto hace una persona de una manera, ¿no? Digamos. Y en ese sentido, a mí me pareció siempre me ha parecido que la tradición oral era muy atractiva. Y también sentía que era mía porque de algún modo me pertenecía por ser hispana y me exigía pensarme a mí en el trópico, en la zona del litoral, cuando fui a vivir allí. Y en 2014 tuve esa primera oportunidad de encontrarme con este festival de tradición oral. Ya me llamó la atención, me llamaron la atención algunas cosas. Conocí a Dumas Mora, con el que después conversé en varias ocasiones, hice su obituario en 2019. Y en el 2015 me salió trabajo en Manta y allí quise saber más sobre la tradición oral. Escribí un artículo que llevaba por título de la trova al almorfino y del juglar al montubio. Y de ahí pues quise indagar más y lo hice tema de mi tesis doctoral, tema de estudio de mi tesis doctoral. En, Después, en, sí, sí, en efecto, tu tesis doctoral se denomina Retórica, Poética y Memoria en el Amorfino. Pues la defendiste, pues, la has trabajado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid como parte del doctorado en estudios artísticos, literarios y de la cultura. Y bueno, alguien decía, que no es que uno escoge el tema, sino que el tema te escoge a ti. Y el tema te escoge y te lleva y te mete en ese fascinante mundo que es la investigación doctoral, en que es un tema sí. específico en el que estás 24/7 con el cerebro, el espíritu, el corazón. ¿Cómo fue ese proceso de investigación ya luego del Festival de Río Caña, luego de esa intromisión del amorfino y la copla popular en tu ser? Pues el escogitamiento de los lugares, qué sitios sí, qué sitios no, los informantes, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco de ello. Efectivamente, yo creo que hay mucho de emocionarse con el objeto de estudio. Para mí fue fundamental. Yo creo que, por lo menos en mi caso, no hubiera hecho jamás una tesis doctoral si no me hubiera emocionado mucho con el objeto de estudio. Y emocionarse también es, pues, implicarse con ello y entrar a observar o a participar en una cultura y así pude dedicarle tiempo, el tiempo suficiente, mientras también trabajaba. En Manabí estuve trabajando en 2015-2016 y luego me fui a Esmeraldas. Pero bueno, ya había hecho una programación, proyecto de planificación, de investigación y también por el reto que me lanzaba mi amiga Alessandra Cusme, también su pareja Rafael Estrada, que luego han sido quienes me han hospedado en la zona al lado, a orillas del río Mosca, en Calseta, ¿no? Cerca de Calseta. El caso es que yo le hice mi tema de tesis por, digamos, como cuento sobre todo, por darle emoción al objeto de estudio. Y había algo que tiene que ver con lo que comentaba antes, es que esa copla era funcional y había servido para enamorar. El hecho de ese enfoque retórico, la retórica estudia la posibilidad de convicción en los mensajes o de persuasión en los mismos y la efectividad de la comunicación, que también es lo que estudia la pragmática, pues a mí me parecía que era un enfoque novedoso y que o sea, había una cierta innovación metodológica, también con un rigor analítico, que se podía mirar de una manera más compleja el objeto de estudio, que el objeto de estudio era una copla de amor, pero en su contexto. Es decir, que no separar del contexto al texto. Y eso porque el texto cambia cuando cambia el contexto, cuando es una manifestación propia y popular, ¿no? Entonces, digamos que ese enfoque me hizo a mí con mucha emoción ir a buscar la copla de amor y sin embargo me voy a buscar la copla de amor y encuentro cantos al pesebre, ¿no? En relación a todo lo que estaba comentando antes
sobre el Los tema de los chigualos. autos, eso es, el tema de los chigualos. Y entonces lo veo muy vivo, con mucha vigencia y mucha trascendencia, con mucha emoción también por parte de las señoras que utilizan ese canto como tema de elevación, en una lectura, digo yo, de sucesión poética, también de configuración de cosmovisión cristiana, como una cosmovisión de amor, ¿no? Digamos, un amor filial y, como decía antes, y un amor erótico. Y, sin embargo, eso que decían que era muy suyo no lo encuentro apenas vivo. En alguna ocasión sí que puedo escuchar que esas coplas de amor, bueno, a las señoras desde luego, que se les servía, que, bueno, eran juegos para enamorados que todo el mundo sabía cantar y las señoras cantaban y se participaba. Incluso los hombres se sentían obligados por el hecho de declararse y ser correspondidos en el amor, ¿no? Se veían ante un dilema, o entraban en la rueda para declararse y ser correspondidos, o incluso entraban en la rueda y en caso de ser rechazados podrían sentirse hasta humillados, ¿no? En alguna ocasión encontraba quien decía que se sintió humillado y no quiso volver a entrar. Para que veamos la fuerza y la exigencia que eso suponía. Tenía una verdad hasta tal punto que condicionaba ese tipo de costumbres, ¿no? Si no se entraba, pues a lo mejor no se podía tener esa posibilidad de realizarse eróticamente, de conocer a alguien o de poder ser correspondido. Entonces, esa mirada creo que me permite la retórica era original en este sentido y me parecía que era lo más atractivo, ¿no?, del objeto de estudio. Y yo lo hice parte de mi estudio para hacer un trabajo de campo en el mes del niño del año del 2018, sobre todo desde las Navidades de 2017, bueno, del 25 hasta pasado el 2 de febrero, esto fue hasta mediados, finales de febrero que estuve yo en Manabí haciendo observaciones. Y luego ya he estado por allí en varias ocasiones haciendo también entrevistas a varias de mis informantes, ¿no? No sé si tiene que ver con la pregunta que me hacías No, también, no, Alex. sí, 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 sí. perfecto, claro que sí. Un poco entonces es alrededor del río Mosca que empieza el trabajo, Calceta, Sí. Canuto, bueno, yo también te contaba que trabajé y viví en Junín, Calceta, por ahí, entonces me imagino Canuto, Bejucal y toda la ruta que llevaba la ranchera hacia Chone, ¿no es cierto? Todo esos paisajes, pero también fuiste a Esmeraldas y me imagino a realizar trabajo de investigación y de campo allá, o no es así. En Esmeraldas estuve para trabajar en la Universidad Vargas Torres en 2017, 16-17. Finales del 16 y todo el año 17. Y después me fui a hacer unas estancias doctorales para seguir escribiendo. Pero no, en Pero Esmeraldas no investigaste sobre el chigualo, es un no, chigualo manabita exclusivamente. sí, es un chigualo, manabí, el chigualo diríamos que Montubio. Sí. Es un chigualo montubio. Léenos o comparte con nosotros unas coplas antes de ir a esta segunda pausa, por favor. Bueno, puedo, haciendo señalamiento de su vigencia, que es lo que faltaba por decir también, yo encuentro la vigencia en los cantos del pesebre, que son villancicos campesinos, que algunas veces no tienen ese componente religioso, y después sí que hay esa copla de amor más viva. Y lo que quería decir es que en Canuto, ahí en la zona en la Mocora, encuentro una posibilidad de amor, en base a unas tablas que hago para señalar, haciendo una metodología, señalar en qué casos la comunicación puede ser verdad entre interlocutores, ¿no? Porque la cuestión es que la tesis es fundamental, es que unas coplas de amor unas coplas que servían para enamorar, poco a poco fueron sirviendo para hacer reír. Y eso cambia el contexto y cambia la comunicación, porque la comunicación entre los productores, entre dos actores, es hacia afuera, hacia un público. Y por tanto ya hay un componente de ficción que quita o impide esa parte de verdad. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en donde yo he encontrado más vigencia así en las coplas de amor, porque he visto porfía entre señoras y en un caso se decían por el deseo de conservar la figura del niño como para hacer ética, que es bueno tener al niño, decía uno de los estribillos: dígame, niñito, diga la verdad si su madre niño le ha cantado ya.
y seguía intentando la porfía. Por su parte, una de las hermanas decía: niños, sus pastores no quieren cantar porque están pensando que van a bailar, en el típico bailorio, que allí se conoce, pues una fiesta más, digamos, más abierta a un público, donde se brinda comida a todo el mundo y que la gente está deseando bailar cumbia. Y por fin sí que entra en porfía la hermana y dice: mentira, niñito, no se deje creer, este pastorcito que podrá saber. Estas coplas se pueden ver sin ese componente, incluso ni siquiera el niño, con más, digamos, con esas estructuras antropológicas incluso de régimen de día y de noche. En Arcos de Pompa la brisa caía, que oscura es la noche, que claro es el día. Y como coplas, que algunas de ellas algunas de ellas he escuchado y tengo registrada en una clasificación que espero publicar en las próximas fechas, que es un complemento a este libro. Dice, puedo decir aquí alguna que tengo, bueno, una que es española, que yo me sé, que es: el día que tú naciste, qué triste se puso el sol al ver que otro sol nacía con mucho más resplandor. Digamos, esa copla, esta también andaluza o española, se puede decir, se comparte en la tradición oral hispana, pero hay otras que la española no puede tener por una serie de referencias, ya sean tropicales o incluso referencias étnicas. La negrita y la samba no aparecen, o la sambita no aparecen en la copla española, por razones evidentes, ¿no? Aparece la gitanilla o la gitana, como aquella mujer que despierta las gracias en la copla andaluza, despierta las gracias del hombre, pero no esa samba. Y quiero leer por eso una en esta línea, porque estoy intentando ahora señalar, porque esto hace parte de digamos, la nueva o la innovación sobre la copla. No es tanta innovación, pero sí lo es, porque ya es una copla que tiene esas referencias en el contexto tropical. Y, por ejemplo, amores habrás tenido como verdolaga en playa, pero no vas a tener a una negra de esta talla, dice la copla. O: para olvidarte, sambita, al cielo pido valor, que donde cenizas quedaron, si no hay llamas, hay calor. Y en ese sentido siguen, ¿no?, algunas de las zambas. Yo le canto a mi paloma con la voz del corazón esta samba, si merece que me muera de pasión, ¿no? Esas son referencias a la samba que bueno, que hacen la copla también propia. A la zambita ingrata, como decían los amigos míos montubios, la zambita ingrata, o también había la colorada infiel. Esos motejamientos muy campesinos, muy montubios. Pues sí, bellísimo el recuerdo también de las coplas, de las décimas, muy, muy, muy de esa, como diría, de esa tierra prometida, como decíamos algunos, a la bella Manabí. Vamos a una segunda pausa musical ahora en este diálogo con Javier Pérez Martínez. El doctor Javier Pérez Martínez, investigador de las coplas de los chigualos, de los amorfinos, y autor del libro Coplas de Amor Montubio, que precisamente sobre el libro y sobre cómo adquirirlo, cómo verlo, hablaremos en el siguiente bloque. Volvemos en un momento, quédense con nosotros en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vozandina.uasb.edu.es. En contacto siempre.
Regresamos en Rompe el Muro en este diálogo sobre educación y coplas de amor por Radio Voz Andina Internacional, con Javier Pérez Martínez. Mi querido Javier, ahora pues podríamos ver una vinculación entre la educación y todos estos procesos de memoria oral, de estos procesos de amorfinos, chigualos, quizás vinculado más bien a los procesos literarios, ¿no? Iniciales que se pueden trabajar, o cómo verías tú este nexo, más allá, claro está, del proceso educativo, investigativo, académico, que es el que has vivenciado en tu trabajo. Sí. Yo entiendo, es algo realmente paradójico, porque la tradición oral tiene una lógica de transmitirse de generación en generación, también para enseñar una fuente de costumbres, ¿no? Lógicamente. Eso choca frontalmente con la instrucción formal. Y sin embargo, hoy, quizá porque no se reflexiona lo suficiente, yo creo que mi obra sirve para ello, para comprender un poco más la situación en la que estamos. Se pretende desde ciertas instancias institucionales, digamos, se pretende que arraigue una tradición a través de esta instrucción formal. Y esto es muy difícil, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Quiero decir, ahora veremos en otra lectura qué se podría hacer, digamos. Pero una tradición que ha sido funcional y que ha sido transmitida de generación en generación, de padres a hijos y por una cierta necesidad, no puede arraigar vía, que ha sido popular, no puede arraigar vía institucional, porque ni es el dinero, ni depende del dinero, ni depende de otras cuestiones que se nos escapan. Entonces, yo creo que la educación pues, puede dar cuenta de la existencia de esta manifestación, de este fenómeno lírico, poético, campesino, con un carácter, un carácter más religioso y otro un carácter más erótico. Ambos son fenómenos líricos. Ahora, es bueno, yo creo que mi libro va a dar pistas a investigadores, incluso para hacer futuros libros de texto, porque ya yo creo que hay un antes y un después. No está mal que yo lo diga, pero hay un antes y un después de esta mirada, porque hace una distinción entre una proyección folclórica, que es lo que se pretende hacer en ciertos espacios con mucha legitimidad y en ciertas teatralizaciones, frente al uso popular genuino que se hacía en las aldeas allá por finales del siglo XIX, seguramente, principio del siglo XX, ¿no? Entonces, en las escuelas yo creo que es importante enseñar lo que ha sido esta tradición, también leer una serie de coplas, también por conocer formalmente cómo están compuestas, porque es una poesía sencilla, están... la copla es la unión de dos, en este caso pues son estrofas de 4 versos que generalmente son los pares los que riman, a veces es la rima, dicen la estrofa perfecta, cuarteta perfecta, riman los 4 versos en impares y pares y luego se puede encontrar la redondilla, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero. A todos se le dice coplas, igual que a las décimas, como cantar sencillo, utilizado por el pueblo. Es bueno, ¿no?, introducir en la parte esta literaria en esos componentes de métrica, en componentes formales, en rima, y eso ayuda, yo creo, a una comprensión mayor del fenómeno de tradición oral, ¿no? Luego hay un componente en el Chegualo que es un componente ético, que es pedagógico, y que esto también se tiene que entender, pero se tiene que comprender. El colegio tal vez pueda ayudar y dar herramientas a comprender ese valor, porque eso sí que está muy vivo y las señoras lo siguen manteniendo, son ellas. Es decisión, no es decisión de una institución, porque eso no lo puede hacer una institución. Es decir, o sea, no se puede poner a un funcionario a decir, bueno, hay que hacer chigualos. No, porque no tendría sentido. Entonces, creo que el trabajo que yo hago sirve para tener un diagnóstico y saber en qué momento está. Y la gente joven, evidentemente, pues tendrá incluso que
reformular la tradición si así lo quiere, hacer sus usos propios, hacer sus nuevas, sus innovaciones. La tradición oral por lo general es conservadora y tiende por temas memorísticos a reformularse, pero en esa lógica, ¿no? Entonces, como ya los chicos son de una tradición, ya vienen, son gente letrada, pues no necesitan esto también porque utilizan, para poner el caso del enamoramiento, utilizan otros medios, como puede ser mandarse emoticonos o como puede ser hablar por redes sociales, ¿no? Es evidente esto. Mm. Entonces, sí. Tú te referías a una parte, hay un eje ético y de hecho también la educación en esencia es una transmisión de valores. Quizás también en el discurso de esta tradición oral se plantearon desde el amorfino, desde el chigualo, pues una serie de un rescate identitario, ¿no? Identitario de la comunidad, un rescate axiológico del respeto al muerto, al más allá, el homenaje a los muertos, una perspectiva quizás de códigos particulares de enamoramiento, con un respeto a la mujer objeto de deseo o a la mujer próxima o futura esposa. Códigos así se verían, me estoy aventurando, por Sí. supuesto, No, no, un poco desde evidente. la perspectiva axiológica de la educación. Evidentemente, hay un componente ético. La ética es la parte del ethos de hacer costumbre en la comunidad. Y la comunidad, en parte, se regula de esa manera a través de un rito. Y desde luego que el chigualo, el velorio, era un rito que mandaba textos, los suficientes textos como para regular el centro de una cultura. O sea, el rito suele ser siempre el centro de una cultura, en este caso de la cultura montubia, diría. Y la cultura montubia no deja de ser cristiana. Cristiana, yo no me quiero tampoco, no querría definirla mucho ni hacer un encasillamiento, porque es complejo y ha habido cierto sincretismo, pero es una cultura que se ha vivido con ese sincretismo, eh, un cristianismo propio con sus prácticas y eso hacía cultura. Yo es que creo que el cristianismo es, eh, eh, por así decirlo, adulterado por la Iglesia Católica en el siglo IV después de Cristo, pero se han mantenido una serie de manifestaciones que creo que responden a lo que es el cristianismo de base, que es el primigenio, que es una cosmovisión de amor. Una cosmovisión de amor que en el Chigualo se pone de manifiesto en la práctica de cantos al niño como arquetipo que representa a otros niños. O sea, es bueno que la madre cante al niño, es bueno que el niño sea querido, el niño simbólicamente como el niño Dios, pero en realidad todo, como arquetipo, todos los niños son representados por ese arquetipo. Es bueno que el niño sea amado de esa manera, adorado, despierta la ternura de la madre. Esto es ética y da cohesión a la comunidad. Cuando tenemos un problema a nivel mundial, sobre todo en las sociedades modernas, un problema demográfico sin parangón, donde se ha acusado incluso, o sea, se ha dicho alguna serie de cosas que son delicadas, pero que la maternidad es un problema y en una sociedad liberal burguesa puede ser un problema, donde la mujer se le ha aislado, se la hace criada de sus hijos. Esto en una sociedad convivencial como una sociedad de familia extensa, como podía ser la península ibérica antes de los desarrollos de los años 60 o aquí, incluso en Manabí hasta no hace tanto, es porque la crianza es algo bueno, porque los niños despiertan la alegría, porque despiertan la ternura y porque la crianza no es una condena, no es una tortura, es otra cosa, es una crianza compartida, en fin. Eso creo que es costumbre y hace comunidad, ¿no? Es una lectura, para mí, en este sentido, con los tiempos que corren, es una lectura revolucionaria. Y la parte erótica, evidentemente tiene que estar, porque le da sostén a la comunidad, porque Eros es el dios del amor y es el que es la pulsión por la vida. Y sin esa parte no tenemos deseo de vivir. Entonces, creo que
Y ahí está. La parte del Tánatos, la parte de los rituales de muerte, no lo sé exactamente porque yo no lo he estudiado, pero entiendo que hay un componente cristiano, ¿no? Donde se reza por los muertos y, en fin, se siguen una serie de ritos con sus particularidades, pero en todo caso, este es un componente de convivencia y de amor que está reflejado pues, en esas fases, primero religiosa y luego de juegos de enamoramiento. Qué fantástico, en verdad, y qué importante también estos rescates, que tú lo dices y coincido como revolucionario, el retomar esos sentidos que pues desde la occidentalización, la idea del progreso, pues se pierden. Y quizás yendo más hacia temas, tú tuviste que hacer entrevistas, me imagino, a personas que tenían esa memoria, pero ¿hubo en el trabajo de recolección bibliográfica dificultades? ¿Hay muchas obras o hay compilaciones sobre la copla de Amor Montuvia y sobre los chigualos? Entiendo que no mucho, ¿verdad? No, exactamente. Ahí aquí, en este trabajo reúno una serie de antecedentes. Creo que la mayor parte que he podido encontrar, algunos de ellos incluso sin número de estandarización, sin ISBN, porque estaban en Manabí. Y a veces, incluso la propia Casa de la Cultura ha publicado algunos libros sin esa estandarización, cosa que es algo que no ayuda luego a los registros. Eh, Se pueden dividir entre, bueno, los antropólogos o digamos que los folcloristas como Calvalo Neto, que es una institución en el país, decía que había los precursores, los viajeros y precursores, viajeros y contemporáneos. Y en este caso, en la tradición que nos ocupa, yo entiendo que hay una mirada que tiene que ver con aquellos recolectores de coplas o cantares, que es un antecedente precisamente Juan León Mera, aunque yo le hago una crítica porque ya es muy propia a su gusto personal y sin fijarse en la costa. Y luego están todos los recopiladores, que ahí pueden entrar, digamos, muchos, también de los contemporáneos. Y luego está una lectura que es desde un análisis del objeto de estudio como portador de la copla de amor, para mí sería, o como Montubio, que puede hacer la literatura, que en ese sentido es hacer un análisis de la literatura para comprender el mundo Montubio, pero eso, claro, es la voz de la voz, que yo lo he encontrado en algunos autores, pero claro, el realismo de los años 30 para mí pone encima de la mesa una situación que no es para mí la que responde a la realidad de esas comunidades que yo me he encontrado, ¿no? Pone una realidad más violenta, que sí, que está por pasar a mejor vida, digamos, por desaparecer, pero que no me parece que es desfasada o que se la come el progreso, pero que no me parece tan violenta, ¿no? Por lo menos no lo he encontrado yo hablando con las señoras. Y luego está la otra parte de más antropología e historia, de mano de autores como José de la Cuadra, que a veces pues, le quieren dar un énfasis más académico, pero Tatiana Hidrobro, desde la historia, su propio padre, pero entiendo que no habían mirado, por lo menos en cuanto a la tradición oral se refiere, el texto en su contexto, ¿no? Yo veo que hay esta limitación y bueno, pues quiero hacer algo más, ¿no? Intentar superar con ese deseo de que algo se está perdiendo, con ese mismo deseo que han vivido otros, pero ir a mirarlo de otra manera, ¿no? Incluso ir al contexto. En ese caso, ponerse las botas y dejar claro, porque yo aquí hago observaciones de manera sistemática de 6 chigualos, estuve en muchos más, pero 6 que eran los que en principio supe que tenían rueda, porque la mayoría de chigualos de velorios no tienen ruedas de amor, ¿no? Entonces quise ir a eso y de ahí también hacer entrevistas en profundidad a señoras que vivieron en los años 40 su juventud, 40-50, y que sí que por ellas he sabido, pues, mucho de cómo era la tradición de entonces. Y todos esos relatos tejidos en el capítulo 5, pues construyen
sostienen las tesis. Es decir, que las últimas depositarias, las navidades eran para cantar, todo el mundo cantaba y tenía que cantar, juegos para enamorados y luego una distracción que yo señalo al parlante, porque muchas de mis informantes hablan de cómo poco a poco se va introduciendo se van introduciendo las músicas altisonantes o las músicas a través de un parlante, de un altavoz o un gramófono, que eso, aunque creamos que la técnica puede ser neutral, eso hace que poco a poco se vayan perdiendo las costumbres de cantar, ¿no? No es de la noche a la mañana, pero ya no se canta, ya no se toca tanto la guitarra, no se baila ese cante y poco a poco se van utilizando algunos ciertos dispositivos para bailar. Y luego ya pues llega la música del pasillo, en realidad se homogeniza una realidad, Y así me lo han contado también las señoras. Poco a poco, en los años 60, hubo una ruptura y señoras que eran dueñas de un chihuahua, se dice dueñas cuando tienen un niño y los suben los suben todos los años y le hacen la despedida todos los años. Poco a poco esas señoras fueron muriendo. Cuando fueron falleciendo esas señoras se dejaron de hacer algunas fiestas, ¿no? Ujú. Y muy importante, muy interesante conocer de primera mano este trabajo, muy importante también tu investigación, que sin duda marca pues una profundización, un trabajo más académico, más riguroso también sobre este importantísimo tema para nuestra cultura. Ahora, tú lanzaste tu libro aquí en Abya Yala hace 15 días exactamente, ¿verdad? Ahí estuve pues presente, tuve el gusto de estar en ese lanzamiento. Y luego pues ha sido también una especie de evolución de los aportes investigativos, de un recorrido por donde que en Manabí, esencialmente también ha sido Paraguayas, etcétera. ¿Dónde es posible adquirir tu libro en el Ecuador, digamos, en Abya Yala, en Quito, en la librería de Abya Yala de la Universidad Politécnica Salesiana, pero también en Manabí y también en Guayaquil, para aquellos radioescuchas que Muy bien. están allá? Aquí, a ver, se ve aquí, ¿verdad? Ahí, eso, a ver. Ahí se Así. ve, acércale un poquito. Es que con este juego del fondo, a ver, Ahí está el doble, ¿eh? se sale por ser. Ahí Vale. está, Bueno, aquí, Coplas de Amor ahí se ve. Montuno. Bueno, en todo caso, esa es la portada del libro. Quiero decir, antes de decir dónde se puede comprar, que es una imagen alegórica donde se ve una silla y una hamaca que son, digamos, unos objetos funcionales y donde pudieron haber estado dos personas que se han enamorado en unos juegos de rueda. Y detrás hay una caña, que es una caña ornamental. Es decir, que de alguna forma, de manera metafórica, esa imagen contiene las ideas del libro. Es decir, en primer término, un objeto funcional, unas coplas que pudieron ser funcionales y sirvieron para enamorar, han dado paso a unas coplas que son para hacer reír y son ornamentales, como le sucede a la caña que se ve al fondo. Pues este libro, que yo estoy bastante contento con la edición, está editado en Abya Yala y la fotografía es precisamente a orillas del río Mosca, que es que también lo que tengo ahí detrás. Lo he puesto por eso he puesto también con esa idea de que se pudiera ver así el entorno. Y está en la Casa Experimental Montubia, que la regentan mis amigos Alessandra Cusme y Rafael Estrada, que son quienes me han hospedado el trabajo de campo, y toda su familia, pues es una familia extensa que uno comprende cómo han funcionado las cosas allí durante décadas, que tienen unos lazos muy importantes, ¿no? Y que ahí, en esa misma casa, se puede encontrar el libro, en Manabí. Yo voy a dejar una serie de ejemplares para que en Manabí se pueda encontrar ese libro. Este libro está a $20 y también a $20 se puede encontrar en la editorial Abya Yala en Quito, en la misma Universidad Salesiana. En Guayaquil no he tenido oportunidad de dejarlo en otro sitio, o sea que tendrá que ser en la costa o comprarlo por internet a través de la página web de la editorial.
Ujú. Genial. Pues les invito, yo no lo he leído todavía por completo, lo he hojeado y me he remitido básicamente pues al primer capítulo que da ese contexto pues académico, pero lo más bonito viene después, los amorfinos y el trabajo literario. Y estamos llegando casi al final de este diálogo. Gracias, Javier, por estar con nosotros en Rompe el Muro. Tus palabras finales, tus comentarios finales, tus apreciaciones, algo que quisieras subrayar para nuestra audiencia de Radio Voz Andina Internacional. Bueno, yo estoy muy agradecido también de esta conversación, de que me permitas divulgar la obra, que es una obra en la que creo. No he dicho que tiene alguna errata que vamos a corregir para las siguientes ediciones, pero en todo caso son detalles menores, porque es un trabajo que me ha llevado bastante esfuerzo, en el que creo, digamos, que tiene sus limitaciones, evidentemente, como toda investigación, se delimita y bueno, pues creo que tiene esa parte de innovación metodológica, de un rigor analítico que trata de intentar hacer algo más científico, las observaciones, y dar ciertas respuestas de cómo está vigente la copla, y que luego la parte más atractiva, como decías, en parte es lo que me cuentan las señoras y cómo está tejido en el capítulo 5, ¿no? Eso yo creo que es de lo más atractivo del libro. Luego la parte también de contexto histórico, que es probablemente en lo que menos seguro estoy, porque yo no soy historiador, pero en todo caso también me ha exigido muchas lecturas, y ahí aparecen coplas para hacer un análisis de discurso y intentar esclarecer o dar luz sobre quién es el portador de la copla. Entonces, pues, sin más, animo a la gente que lo lea y un gusto haber estado conversando contigo, Alexis. Muchas gracias, mi querido Javier. Muchas gracias a ustedes, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, que cada jueves están con nosotros conversando sobre temas de la educación. Gracias, por supuesto, a Tito Chela, que desde los controles está apoyándonos. Como un detalle, antes de despedirme, también cuando viví en Manabí, habían coplas muy pícaras, dedicadas a la picardía y a lo que sería a la tomadura de pelo. Y con ese recuerdo de esos días alegres y festivos en las tabladas montubias, con los queridos amigos campesinos, nos vemos el otro jueves. Salud y alegría. Soy Alexis Oviedo. Les mando un gran abrazo a todos y a todas. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro. Rompe el Muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.